Muy buenas tardes, compañeros. Eh, Mi nombre es Marlon Mejía. Soy integrante de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Estudio en el campus UTH San Pedro Sula. Eh, pues en esta tarde les vengo a compartir acerca de nuestra tarea final que trata del vitalismo, impartida por nuestro catedrático Guillermo Brand. Dentro de las características del vitalismo, podemos decir de que la filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. Sin hacer metafísica, tratan del ser en devenir, es decir, son hechos herederos de Heráclito. En lo antropológico, la libertad es no solo característica de la voluntad, sino esencia del ser hombre. Además, se abandona el concepto tradicional de razón abstracta, especulativa o científica, para considerar la razón como vital o histórica. El vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera de carácter científico, cuyo principal portavoz es Hans Drech, según la cual es reacción contra el mecanismo materialista que propugna la reductibilidad de lo vivo a los procesos fisioquímicos de la materia inerte. Postula la existencia necesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados fenómenos de lo viviente. La segunda manifestación es de carácter filosófico y es la que propiamente se llama vitalismo o filosofía de la vida. A esta se debe que la filosofía consiguiera alejarse de las intromisiones científicas, sobre todo de las físicas, precisamente por remarcar el carácter diferenciado de las realidades vitales, no susceptibles de un solo tratamiento matemático. También se debe el vitalismo la reacción contra el racionalismo, exagerado que supuso el idealismo alemán posterior a Kant. Por estas razones exaltan los vitalistas lo siguiente: la vida como realidad radical. Ontológicamente, la vida es la sustancial del hombre. 3. Gnoseológicamente, conocer la realidad prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia, la intuición que simpatiza con lo que quiere conocer. Más que razonar sobre las cosas, hay que tener experiencias vitales de ellas o con ellas. Punto número 4. Axiológicamente. Filosofía de los valores. No hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan qué es lo bueno y lo malo, más que la vida. No debemos entender el concepto vida únicamente como el proceso biológico que se desarrolla durante un periodo de tiempo, afectando a lo animal en el hombre, sino más bien del modo más amplio posible. Dentro de los datos biográficos de Federico Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Rocken, cerca de Lützen, en 1844, hijo de un pastor evangélico, que murió 5 años más tarde. Lo que hizo que Nietzsche creciera en un ambiente completamente femenino, dominado por el pietismo protestante. Nietzsche estudió primero en el internado de la escuela de Forta, donde recibió los primeros conocimientos sobre la antigüedad clásica, que se convertiría en un referente básico de su pensamiento posterior. Más tarde estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. En esta última ciudad entró en contacto con la filosofía de Schopenhauer, que también influiría decisivamente en la formación de sus ideas, y con la música de Wagner,
a quien más tarde conoció personalmente, y del que fue un apasionado admirador. En 1869, cuando apenas tenía 25 años, Nietzsche fue nombrado catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Basilea. A este nombramiento contribuyeron los trabajos filológicos que el joven Nietzsche había publicado antes de terminar sus estudios. Su actividad docente en la Basilea se vio interrumpida por la guerra en 1870, en la que Nietzsche participó como enfermero hasta que se vio obligado a regresar por causa de una disentería, enfermedad de la que nunca llegó a restablecerse del todo. Así, en 1876, Nietzsche tuvo que pedir un permiso de 1 año por enfermedad y un poco después su jubilación. La ciudad de Basilea le pagó con una pensión durante el resto de su vida, hasta que murió en el año 1900. Otro punto importante en mencionar es la actitud filosófica fundamental. Nos encontramos ante un autor de espíritu trágico, que en alguna de sus obras da la impresión de asumir el papel de profeta de la destrucción de la cultura europea. En el libro del nacimiento de la tragedia contrapone el mundo del orden y la medida, encarnado por el dios Apolo, frente al mundo del caos, de la embriaguez, encarnado por el dios Dionisos. Ningún concepto metafísico o teológico puede explicar la realidad y su única manifestación, la vida. Hay que afirmar, sin condiciones, la vida y el devenir. Pero eso solo es posible gracias al gran acontecimiento de la modernidad, la muerte de Dios. Hay en Nietzsche una constante profesión de ateísmo, que publica reiteradamente con la expresión Dios ha muerto. Pero Dios no es solo una tesis de algunos filósofos creyentes, sino la condición última, definitiva de la existencia de todo lo sensible. Toda la cultura occidental y la metafísica que la fundamenta se ha construido sobre una distinción entre el mundo espiritual y el mundo sensible, situando a Dios en la cúspide de toda realidad. Como punto número 4, crítica a la cultura occidental. Esta se subdivide en una crítica a la moral. El principal error de la moral tradicional es su antinaturalidad, su ir contra la naturaleza, contra la vida. La base de esta moral es el platonismo, que evoluciona en la metafísica cristiana. Es una evasión del hombre real, concreto, para imponer un hombre celestial. Algunos comentaristas de Nietzsche opinan que la crítica a la moral no es general, es contra la moral burguesa de su tiempo. Otro punto, crítica a la religión cristiana. Todas las religiones nacen del miedo, de la impotencia del hombre frente a sí mismo. El cristianismo concentra en la crítica de nuestro autor todos los males de las religiones: invención de otro mundo, imposición de la moral, de los débiles, y el concepto de pecado que pretende la aniquilación de los valores de la vida. Conviene recordar los precedentes de la ilustración de Feuerbach en la crítica de la religión. En Nietzsche, su origen platónico y el concepto de Dios fundamentan la crítica a la religión. Como otro punto tenemos la crítica a la filosofía. La consideración del ser como estático permite el dogmatismo de las elaboraciones conceptuales de los filósofos, a partir de Sócrates. Lo que esconde el idealismo es la base de la metafísica occidental, el odio a la vida y al mundo.
Lo único real es el devenir y, consecuencia, la apariencia y el fenómeno. Como punto 4 tenemos la muerte de Dios. La muerte de Dios es el resumen de las críticas a la moral, al cristianismo y a la metafísica. Es lo que le impide al hombre ser hombre. La llegada del superhombre exige derribarlos con los cimientos de Occidente. Dios, desde el antropocentrismo, del Renacimiento a la adivinación, de la ciencia por el positivismo, pasando por la fundamentación racional de Dios, del racionalismo y la ilustración. La modernidad lleva a la muerte de Dios. Somos nosotros, el hombre, lo que hemos matado a Dios. Algunos comentaristas señalan que nuestro autor no se dirige tanto al Dios bíblico, como el creado por las versiones históricas del cristianismo. Se critica el Dios de la teología cristiana y parece que se respeta la figura histórica de Cristo. Dentro de nuestro punto número 5 tenemos el hombre. Todo lo que era válido es ahora caduco. Con respecto al hombre, el análisis racional no demuestra más que su miseria. Hay que establecer, por tanto, una meta ideal que el hombre debe alcanzar. La psicología muestra que la absoluta espontaneidad de la libertad humana es el medio ambiente en el cual se produce a sí mismo. Por lo tanto, la libertad muestra el ideal, lo que el hombre debe llegar a ser. No es una realidad, no existe, es solo un ideal. En la concepción de la naturaleza humana de Nietzsche predomina lo biológico. El hombre es uno de los animales. Todo lo que ha hecho, hace el hombre es continuación de la animalidad. Pero el hombre es el único animal todavía no fijado. Los demás animales tienen el instinto, el medio infalible para llegar a ser lo que son, y el hombre no. Hay algo fundamentalmente defectuoso en el hombre, dice Nietzsche, que es como una enfermedad en el universo. Y eso, sin embargo, constituye a la vez su valor. ¿Qué es lo que hace que el hombre se convierta en la enfermedad del universo? ¿Qué hace que aún el hombre no esté fijado? Seguramente está que el hombre ha innovado, ha provocado el destino, mas ningún otro animal ha sido el único en luchar con el animal y con la naturaleza para llegar a dominar. De este modo, ha sido el único eternamente vuelto hacia el futuro. Como punto 6 tenemos la moral y el superhombre. Por ser el hombre el único animal no fijado, puede cambiar. La capacidad de cambio constituye su libertad. El hecho de las libertades nos introduce a la moralidad. El hombre que no se somete a las leyes de la naturaleza obedece a una moral, y bajo esa moral llega a ser lo que es. Nietzsche reacciona contra todas las morales que han existido. La multiplicidad y el origen demuestran su falta de valor. Si son muchos, no pueden pretender ser universales y todas tienen su origen para afirmar unos hombres sobre otros. Si bien es cierto, hay que encontrar el ser auténtico del hombre dentro de unas nuevas exigencias. Como ser, sustituir la conciencia de libertad por la actividad creadora sin más. Suprimir el deber de ser la moral
por la moral de la naturaleza misma. Hay que entender el concepto superhombre desde el radical nihilismo que caracteriza el pensamiento de Nietzsche. Una vez rechazado todo valor, una vez que se manifieste el puro devenir, el cambio sin más, carente de finalidad, la ausencia de sentido y valor es la condición indispensable para dar un nuevo sentido a la vida. Así existen dos tipos de nihilismo. Número 1 es el pasivo, que es la ausencia de todo valor, y número 2 es el activo, el que pone manifiesto en qué consiste el valor como tal. En definitiva, carecer de valores. La voluntad de poder que caracteriza al superhombre solo puede surgir en el hombre liberado, capaz de pertenecer fiel a la tierra. El único mundo real que existe es la naturaleza. Eliminando toda esperanza supranatural. Más que una nueva raza, el superhombre es otra versión de la afirmación trágica que dice sí al devenir, al pasar, al puro cambio, al sinsentido, a la nada, al no ser. Espero, compañero, que esta clase pues muy interesante para todos nos ha dejado una muy buena enseñanza y pues como el catedrático lo dijo es una manera de seguir aprendiendo y a pesar del nerviosismo y todo, pero excelente. Buenas tardes.